El día de hoy todo gira en torno a la partida de la segunda ronda del Máster de Qatar 2023, en donde el número uno del mundo, Magnus Carlsen, fue tremendamente aplastado, inmortalizado, destruido, como quieran llamarlo, contra el desconocido gran maestro de Kazajistán, Alisher Suleimenov. En una partida realmente brillante por parte de Suleimenov, que por supuesto si no han visto, por aquí la tienen. Vayan a verla porque es simplemente increíble. De hecho, pues poco después de terminar la partida se ha formado una nueva polémica de la cual les estaré hablando más adelante. Pero antes vamos a ver qué fue lo que sucedió el día de hoy en el campeonato de los Estados Unidos, en donde el gran maestro Hans Niemann, que de momento ocupaba el segundo lugar, tuvo que enfrentarse al joven gran maestro Andrew Tang. Como ya saben, un jugador que se destaca más en las partidas a ritmo bala y a ritmo blitz. Pero bueno, pónganse cómodos y disfruten de esta partida porque van a ver el espíritu de lucha de Hans Niemann y, por supuesto, demuestra que quiere ser el campeón de este torneo. Con las piezas blancas, en esta partida, el gran maestro Hans Niemann iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras su rival, el gran maestro Andrew Tang, respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, tenemos una apertura española, A6 por parte de Tang, alfil A4 de Niemann, bastante normal. Y ahora Tang juega caballo G7, una jugada algo secundaria, ¿no? Aquí lo más normal para las negras es caballo F6 o incluso B5. Pero bueno, tras caballo G7, C3 por parte de las blancas, caballo G6, D4, E por D4, caballo por D4 y ahora caballo por D4. Una jugada muy rara aquí de las negras, ¿no? Y es que, pues básicamente le van a dejar un centro perfecto a las blancas. Probablemente un poquito mejor aquí es alfil C5 y tras enroque, enroque. Ahora, tras caballo por D4, las blancas juegan C por D4 y como les dije, se quedan con lo que se conoce como un centro perfecto. Los peones en D4 y en E4 fiscalizando perfectamente todas las casillas centrales. Aquí ya las blancas deben tener ventaja clara. Alfil B4 jaque por parte de Tang, caballo C3, enroque, enroque, D6 y F4. Por supuesto, Niemann intenta aprovechar esa ventaja de espacio en el centro y sigue ocupando terreno. Alfil por C3. Bueno, otra jugada aquí que es bastante rara, pero la idea de Tang va a ser intentar bloquear la posición. Aquí entrega la pareja de alfiles. Por supuesto, Niemann la acepta gustosamente. Y F5, esta era la idea. Aquí Niemann decide jugar E5 ganando espacio y ahora las negras juegan D5. Intentan cerrar la posición para evitar que la pareja de alfiles blancas pueda activarse y más bien ellos poder aprovechar el caballo. Sin embargo, aquí parecía un poco mejor rey H8. Por ejemplo, tras alfil A3, que se ve bastante fuerte, viene B5 y si alfil B3, alfil B7. Y ojo con el alfil de las negras, que también es bastante peligroso en la gran diagonal. Pero tras la jugada D5, torre B1 aquí de Niemann, una jugada interesante que evita la salida del alfil de momento. Y dama E7. Bueno, aquí de nuevo era mejor B5 atacando el alfil. Tras alfil C2 y alfil E6, pues sí, las negras terminan su desarrollo, pero en realidad las blancas están mejor. Fíjense en el alfil de casillas blancas aquí, un peón grande básicamente. Tras dama E7, que fue lo que jugó Tang, torre F3 de Hans Niemann, que quiere iniciar un ataque por el flanco de rey. Torre F7, torre H3, pasa directamente, ¿no? Buscando el punto H7. Caballo F8 defendiendo por si acaso la casilla o el peón de H7. Alfil B3, alfil E6. Bueno, el alfil aquí se ve bastante triste, ¿no? De momento, por supuesto, cumple funciones defensivas, pero detrás allí, muy mal detrás de sus propios peones. A4 por parte de Hans Niemann, caballo D7 de Andrew Tang y ahora alfil A2. Bueno, aquí quizá dama F3 era un poquito más ofensiva, ¿no? De hecho ya se amenaza el peón de D5 y tras C6 torre A1. La idea, por supuesto, jugar alfil A3 y poner bien esa pareja de alfiles. Tras alfil A2, B5 por parte de las negras que buscan contrajuego, torre A1, caballo B6 y ahora alfil B3, una jugada quizá un tanto pasiva, era mejor A5, aunque no es una jugada fácil de hacer, ¿no? Fíjense que pues también se bloquea un poquito la posición, el caballo viene a C4, pero tras alfil por D por y alfil A3, este alfil es más activo. Lo que pasa es que recuerden que este tipo de posiciones con alfiles de distinto color son engañosas. Por supuesto, hay muchas piezas pesadas, pero ya los alfiles de diferente color dan ciertas posibilidades de poder empatar. Ahora, tras alfil B3 de Niemann, igual caballo por A4 en este caso de Andrew Tang, alfil por A4, B por A4,
Alfil A3 atacando la dama, dama E8 y dama H5. De momento las blancas sacrifican un peón, pero por supuesto no es la gran cosa para las negras porque está doblado y además bastante débil. Ya las blancas amenazan temas en H7, H6 por parte de las negras quitándose allí la amenaza, dama G6, torre D7 y torre por H6, aprovechando por supuesto la clavada del peón G. Dama por G6, hay que eliminar la dama inmediatamente. Torre por G6, rey F7, torre G5, torre D8, H4, G6 y G4. Bueno, muy ofensivo aquí Niemann, que busca empezar a crear peones pasados. De hecho, las negras tienen que ser muy precavidas en esta posición. Y Andrew Tang demuestra que también sabe defenderse porque juega torre H8, una jugada correcta. Aquí lo peligroso de F por G4 es que viene H5 y cuidado, porque ahora se amenaza el peón de G y si G por H5, F5 y bueno, esto es posición de ventaja decisiva prácticamente para la blanca. Los dos peones pasados son demasiado fuertes y el alfil los apoya muy de cerca. Tras la jugada torre H8, jugada correcta, H5 aquí por parte de Niemann, torre a G8, torre B1, fíjense cómo ahora busca entrar por el otro lado, G por H5, torre por G8, torre por G8 y G5. Las negras vuelven a quedarse con un peón de más, pero como les digo, en el peón de H es un poco débil, el peón de A también está doblado, el peón de C también, así que aquí, aunque las blancas tienen material de menos, siguen estando un poquito mejor. Alfil D7 por parte de las negras, torre B7 de Niemann, torre C8 defendiendo, rey H2, alfil C6, torre A7, alfil B5, rey G3, alfil C4 y rey H4. Aparentemente Niemann va en busca del peón H5, pero en realidad este peón está defendido y ya van a ver por qué. Aquí las negras juegan alfil E2 para defenderlo, aunque como les digo, no era necesario, ¿no? Pero bueno, aquí torre B7 por parte de Niemann y alfil F3. Esto sí es un error de Andrew Tang. Aquí debía jugar alfil D3. La idea es que, por ejemplo, tras alfil D6 clavando el peón, pues viene rey G8. Y ahora, cuidado, ¿no? Porque de hecho esto es una especie de celada. Aquí las blancas deben jugar algo como alfil E7, ya que si, por ejemplo, capturan con la torre el peón, pierden. Viene torre por torre, alfil por, y el peón se fue, ya que el alfil no lo puede detener. Si en lugar de eso se juega, por ejemplo, alfil por C7, pues igual pierden por A3. Y es que el peón ahora básicamente no se puede detener, ya que el alfil vigila la casilla B1. Ahora, tras la jugada alfil F3, alfil D6 por parte de Niemann atacando el peón. Rey G8, alfil A3, por supuesto, como saben, el peón no se puede capturar. Rey F7, torre B4, alfil E2 y torre por A4. Bueno, aquí Niemann se deshace de uno de los peligrosos peones que estaban pasados. Alfil B5 atacando la torre, torre A5, C6, alfil B4, torre E8 y torre A1. Como les dije, estas posiciones de alfiles de distinto color son muy difíciles, ¿no? Aquí las blancas tienen una ventaja, pero no es fácil de consolidar, ya que pues los alfiles aquí, como no se pueden atacar entre ellos, brindan muchas oportunidades de igualar. Rey G6 por parte de las negras, alfil A5, torre E6, torre B1, torre 7, torre B2, torre 8 y C4. Aquí, bueno, Niemann vuelve a demostrar su espíritu de lucha y es que decide arriesgar en el final porque quiere ganar la partida. Las negras deciden capturar con D por C4 y es que, bueno, alfil por si es una jugada perdedora. Viene torre B7 y, por ejemplo, si alfil B5 viene alfil B6 y ahora la clave va a ser empezar a jugar cosas como alfil C5, alfil C6. Bueno, el alfil va a quedar muy fuerte junto con la torre. Tras la jugada D por C4, torre D2, torre E6, D5, sigue Niemann intentando atacar, C por D5, torre por D5, otra vez. Las blancas con un peón de menos, pero con la idea de ganar la partida. Alfil E8, torre D8, alfil F7, torre C8, torre 8 y torre C6. Aquí ambos jugadores comienzan a dar muchísimas vueltas en la posición. Por supuesto, acá las negras defienden, las torres no se pueden cambiar o incluso las negras tendrían ventaja, así que Niemann decide retirarse. Torre 8, alfil B4, torre E6, alfil D6, torre E8 y torre C6. Poco a poco Niemann va intentando colocar sus piezas de la mejor forma. Aquí las negras deciden ya soltar el peón de A6, que Niemann lo captura. Rey G7, torre C6, rey G6 y torre C7. De momento el peón defendido, porque recuerden que si torre por viene torre por alfil y bueno, la torre también estaría atacada. Torre E8, alfil E7, alfil E6 y alfil F6. Bueno, Niemann aquí amenaza mate en tan solo un movimiento, pero Andrew Tang lo defiende con alfil F7.
Rey G3, torre E6, alfil E7, rey G8, perdón, alfil G8 y alfil D6. Tras torre 8, pues básicamente estamos casi que repitiendo jugadas, ¿no? Aquí las blancas deben ser cuidadosas porque esto puede ser tablas en cualquier momento. Alfil E7, alfil E6, torre A7, Niemann quiere ganar y bueno, siguen dando vueltas en la posición. Fíjense que es muy difícil encontrar un plan, ¿no? Aquí juega alfil F6, Hans Niemann, rey G6, rey H4, alfil E6, torre B6, alfil D5 y torre A6. Andrew Tang demuestra que se sabe defender muy bien en este tipo de posiciones. Tras alfil E6, torre D6 y alfil G8, aquí sí comete aparentemente una imprecisión, pero tampoco es que parece ser muy grave, ¿no? Lo correcto era alfil F7 y tras alfil E7, rey G7. Tras alfil G8, como les digo, tampoco es fácil. Aquí Niemann juega alfil E7, que es la correcta, pero inmediatamente la valoración cambia, ¿no? Tampoco es que las blancas tengan una ventaja decisiva. Rey G7, alfil D8, alfil E6 y alfil F6 jaque. Ojo, como les digo, el peón de H5 siempre está defendido, ¿no? Aquí las blancas no pueden comérselo porque viene torre H8 jaque mate. Por eso Niemann juega alfil F6, rey G6 de nuevo defendiendo y comienzan a darse un poco de vueltas otra vez, ¿no? Fíjense que las blancas siguen amenazando mate en algunas jugadas, pero las negras lo defienden. Alfil G8, aquí el rey se mueve, intenta crear otro plan para venir, pero tampoco se fue a alejar demasiado, ¿no? Porque de repente se juega algo como H4, rey H5 y cuidado, el rey entra a comerse los peones. Así que aquí, bueno, Niemann decide arriesgar con rey E3, torre E8, ya Andrew Tang tiene su posición definida de cómo defenderse. Siguen dando vueltas aquí ambos jugadores. Recuerden que son 50 jugadas sin movimiento de peón ni captura de pieza y ya están cerca. Aquí continúan moviendo las piezas y en cierto momento de la posición, en ese momento Andrew Tang juega alfil D5, lo que aparentemente es un error. Aquí lo correcto era alfil G8 para seguir defendiéndose correctamente. En cambio, tras alfil D5, Niemann juega alfil C3 y no aprovecha la equivocación de su rival. Ya es bastante difícil, fíjense que van más de 100 jugadas. Lo correcto era E6, jugada bastante complicada, ¿no? La idea es entregar este peón para abrir la gran diagonal negra. Aquí hay que jugar alfil por E6. Por ejemplo, si torre por, esto es mate imparable porque viene alfil C3. Y ahora fíjense que la torre viene a G7 y esto se acaba. Tras alfil por E6, la idea es jugar torre C6 clavando el alfil, rey F7 por ejemplo, torre B6, rey G7, alfil C3 jaque. Y ahora tras rey G6 y torre C6, las negras están quedando en Zugzwang. Aquí hay que jugar torre 7. Si por ejemplo se hace la jugada rey F7, viene rey por H5 y ya no hay mate en H8. Ahora sí, torre E7, pues puede venir alfil F6 y por ejemplo tras torre E8 se puede jugar algo como alfil D4. Por ejemplo, tras torre 7 nuevamente, viene torre A6 y bueno, poco a poco las blancas van apretando la posición de las negras, ¿no? Torre 8, alfil B2 por ejemplo, torre 7, alfil F6 de nuevo, torre 8 y alfil C3. Bueno, la máquina aquí sigue dando jugadas extrañas, ¿no? Aunque como les digo, esto es muy complicado, de verdad no dice cómo ganar directamente con las blancas, así que probablemente no fue una imprecisión tan grande. Lo cierto es que aquí, pues Niemann juega alfil C3 y por supuesto Andrew Tang juega alfil E6 evitando que se abra la diagonal. Torre C6, torre E7, torre A6, torre 8, torre B6, rey G7 y tras alfil B4 finalmente se firman las tablas, con lo cual, de nuevo, la tabla de posiciones en este torneo no se mueve y es que todas las partidas han sido tablas. Por acá tienen la tabla de resultados tras la ronda número 6. Fíjense que sigue Fabiano Caruana de líder con 5 puntos, ¿no? Es el líder indiscutible. Son 2, 4, 6, 7 rondas, perdón. Tras 7 rondas, Fabiano Caruana lleva 5 puntos. Niemann lleva 4,5. Leinier 4. Wesley So 4. Y bueno, todo sigue exactamente igual. Así que Niemann todavía de segundo. Quedan ya 4 rondas, así que veremos qué sucede porque todavía le queda por delante el reto de Fabiano Caruana. Ahora, como les comenté al inicio, les comento que aparentemente se está gestando por allí otra vez cierto aire de acusaciones, ¿no? Porque como pueden ver o ya vieron en la partida esa de Magnus Carlsen, su rival fue implacable. Por lo que Magnus en algunos Twitter que puso en su cuenta dijo que, bueno, se desconcentró porque aparentemente su rival estaba usando un reloj.
No quiso decir que inteligente, porque de verdad, si ven el video de la partida, pues el reloj era analógico, básicamente un reloj parecido a este, ¿no? Un reloj de agujas, por lo que en teoría no debería ser un aparato electrónico. Sin embargo, pues Magnus allí está algo inconforme porque aparentemente no se han aplicado bien los medios antitrampas en este torneo, ¿no? Parece que hay personas por allí dando vueltas con los teléfonos. Así que, bueno, un poco rara estas acusaciones, pero lo cierto es que a Magnus lo aplastaron de manera terrible. Así que ya saben, no se pierdan esa partida porque es espectacular. Si les gustó esta, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque bueno, vamos a estar muy pendientes de ese Qatar Masters y de este jugador que derrotó a Magnus Carlsen. Vamos a ver qué pasa en la siguiente ronda y vamos a ver en qué queda todo esto, ¿no? Porque Magnus como que está un poco molesto con la derrota. Un gran saludo para todos, recuerden seguirme en mis demás redes sociales y nos vemos en un próximo video.